Hola amigos de Contexto. Hoy venimos a hablar de nuevo sobre la OMC. Hemos hablado un poco sobre las controversias que se han suscitado últimamente, bueno, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, principalmente por las declaraciones de Donald Trump, ya sabemos de que todo ha cambiado, el panorama ha cambiado. China ahora aboga por el libre comercio, mientras Trump aboga por el proteccionismo. Ha habido muchas negociaciones. Hay una controversia en el órgano de apelación de la OMC, donde no se han vuelto a nombrar los jueces que intervienen en esta tercera etapa. Es bueno primero decir lo que es la OMC, esta organización que hoy en día cuenta con 164 miembros y surgió a partir del GATT en el 95. Esta es, vamos a decir, el árbitro más importante en todo el comercio internacional, con 3 etapas. Primero los países dimiten sus diferencias entre sí, luego con un árbitro, y a partir de si no se ha solucionado esta controversia, se va al órgano de apelación, que es donde tienen que estar presentes estos jueces. Son 3, pero se consultan entre los 7 jueces, y en este momento solamente quedan 3 jueces, de manera que no habría incluso, no habría consulta si está el país que tiene la controversia, no se puede cambiar de juez y demás. Para este tema tenemos un invitado muy especial, don Luis Manuel Piantini, nos honra con su presencia. Hace mucho que yo no lo entrevistaba. Julio, qué bueno que lo tenemos aquí. Creo que tú tenías algunos aportes antes de pasarle la palabra al licenciado Piantini. Sí, ante todo, bienvenido, Luis Manuel. Un placer tenerte en este programa y conversar sobre un tema de tanta importancia para el comercio mundial y para la economía mundial, que aquí no se trata mucho. Aquí la gente no reflexiona mucho, ya solo después que las cosas pasan. Como decía Mónica, la OMC, que se creó en el año 1994, en la conferencia de Marrakech, originalmente fue diseñada como parte de las instituciones que sucedieron al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y en la conferencia de Bretton Woods, en los Estados Unidos, se creó ese orden internacional económico, en aquel momento diseñado o entendido con 3 patas. Primero, el Fondo Monetario Internacional. Segundo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido como el Banco Mundial, y una organización internacional de comercio, que es la actual OMC, que fue aprobada, que fue firmada, pero que en el año 1948 el Congreso de los Estados Unidos no ratificó la entrada en vigencia, y entonces esto prácticamente de 27 miembros que fueron originalmente, impidió la entrada en vigencia de la organización como tal, y fue sustituido por unos acuerdos generales de aranceles y comercio que se conocieron como el GATT, por sus siglas en inglés. La OMC, al crearse, la tardía OMC, después de los 8 GATT que hubo, vino a formalizar un proceso que se había iniciado anteriormente en los años 80 y que fue, diríamos, la muestra del triunfo de la concepción liberal que estableció Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los Estados Unidos, a diferencia de la concepción, diríamos, más proteccionista, más de mercados nacionales, que prevaleció en el periodo anterior. Y fue muy empujada tanto por las organizaciones de Bretton Woods como por los países desarrollados. Los subdesarrollados entraron, pero no tuvieron un papel muy importante
digamos, la negociación esencial. Fue Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Y Canadá, y Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Lo importante de la OMC es que es un foro donde todos los estados tienen igualdad de condiciones y donde un país como Antigua y Barbuda puede llevar a un órgano de controversia, de solución de controversia, a los Estados Unidos o a China. En principio, ese es el principio. Se supone que todos son iguales. Que la igualdad jurídica de los estados. Entonces, en los últimos años, no solo Donald Trump, sino empezó antes, los Estados Unidos han estado un poco opuestos a la forma como ha operado la OMC y sobre todo su órgano de resolución de controversias, y ha adoptado muchas tácticas. Luis Manuel y yo estuvimos en Hong Kong, ¿te acuerdas? En la conferencia ministerial de Hong Kong, después tú fuiste embajador ante la OMC. Yo estuve en las negociaciones del EPA en los años, en la primera década de este siglo. Había un punto que era fundamental y era la llamada ronda del desarrollo, que era la ronda Doha, que nunca se ha completado, que comenzó creo que en 2001. Y entonces la táctica de los Estados Unidos ha sido bloquear la designación que es por periodos determinados de estos jueces del órgano, digamos, la Suprema Corte de Justicia del sistema de controversia de la OMC, que se llama como el órgano de apelación. El órgano de apelaciones. Entonces, eso terminó de suceder, de no renovarse los últimos 3 jueces el día 10 de este mes de diciembre. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve ahora la OMC? Si ya ni siquiera, ya no hay negociaciones multilaterales hace años, ya no hay ni siquiera un órgano en donde tú puedas zanjar las diferencias. El órgano existe, pero inoperante. Es como un tribunal sin jueces. Tú que conoces bien los intríngulos, ¿hacia dónde se dirige la OMC? Bueno, buenos días, Mónica, Julio, pueblo dominicano, que Dios me los bendiga a todos. Tal y como tú señalabas, la Organización Mundial de Comercio, creada en el 1994, en aquel momento por 126 miembros. Nosotros fuimos miembros originarios del GATT. Y del GATT. Del Fondo Monetario y del Banco Mundial. O sea, de los 27 países que formaron el GATT, República Dominicana, o de los 24, 27 creo que. República Dominicana fue uno de ellos. Sí. O sea que fuimos comparones de chiquitos. Eso es indiscutible, que parece que antes teníamos más acción y éramos más activos en la arena internacional que en los últimos tiempos. Aunque estábamos en el Consejo de Seguridad también. Pero bueno, ese no es el tema. Sí, sabes que la Organización Mundial de Comercio, bueno, pues los americanos, como tú señalabas, se opusieron desde un principio a su creación, porque al fin y al cabo ellos iban a ser parte de una organización donde lo que actuaba era el consenso. Y además, donde ellos estaban a la par con todos los demás, como ustedes señalaban. El caso de Antigua y Barbuda, ellos fueron a un caso en que Barbuda demandó a los Estados Unidos por el asunto de juegos a través de la radio, radiocomunicación. La cosa es que Barbuda ganó el pleito, pero los americanos nunca le cumplieron. No le hicieron caso. Y eso que es la OMC. O sea que ni siendo chiquito, en la OMC se les respeta. La OMC es un órgano de reglas, o sea, que todos los países miembros, que no necesariamente tienen que ser naciones, sino territorio aduanero, como es el caso de Hong Kong y de Macao,
pues tienen que cumplir una serie de reglas que se aprobaron en las diferentes rondas de negociaciones, como tú señalabas. La última de ellas fue la ronda Uruguay, que concluyó precisamente en el año 94, y a raíz de eso se creó la Organización Mundial de Comercio. Como este es un libro, como ustedes ven, el volumen del libro, ¿no? Esos son reglas, todas reglas, ¿no? Que tienen que ser, ¿no? Cumplidas por sus miembros. Entonces estamos hablando de un órgano que prácticamente tiene que manejar esta cantidad de casos, de temas, ¿no? En el momento en que el órgano de apelación cesa, ya cesó, ya creo que lo que le queda es un miembro. Uno. Ya eso necesitaba 3 mínimo. Es imposible que el órgano pueda funcionar con un miembro. Por lo menos con 3 miembros funcionaban, porque en caso ahí había desacuerdo, el 2 por 1, no había. Pero ahora, todos los casos que hay, inclusive el nuestro, el del tabaco, el de tabaco fue apelado y está en apelación. O sea que el sueño eterno. Ese caso está en el limbo, como están todos los otros que hay. Algunos casos muy importantes. Sería bueno explicar, don Luis Manuel, cuántos casos han llegado a la Corte de Apelación, y porque tengo entendido que el proceso es bastante lento, a pesar de la por la misma rigurosidad, y cuál es el caso específico de nosotros. Sería bueno explicarlo con el tabaco. Mira, la estructura de la organización es un consejo. Primero es la reunión ministerial, que es la que toma la decisión de aprobación o modificación de las reglas. Esa es la Asamblea General. Esa es la que se reúne cada 2 años, que tú mencionabas, sí. La que hubo en Tokio, en Hong Kong. En Hong Kong. Después en Bali. La última vez que se modificó algo interesante o se aprobó algo interesante fue en Bali, con la facilitación de comercio, el acuerdo de facilitación de comercio, que fue en Bali. Después el de Doha no ha sido posible, pero debajo la reunión ministerial está el Consejo General, que actúa como reunión ministerial. Que son los delegados. Los delegados de los ministros. Esos se reúnen cada 2 meses, más o menos. Y las decisiones que se toman ahí son ya decisiones definitivas. Tienen que ser modificadas por el propio Consejo o por la reunión de ministros. Después tú tienes el Consejo de Mercancía, que tiene todo que tiene que ver con todas las reglas que es de los bienes. Ahí están los bienes agrícolas también. Y por ejemplo, propiedad intelectual. El Consejo de Servicios. Ahí está el Consejo de Propiedad Intelectual para el Comercio, que son los ACTI. Y después está el órgano de solución de diferencias. Esos son los 4 órganos más importantes. O vamos a decir que son debajo del Consejo, que son bienes, que son servicios, los ACTI y el órgano de solución de diferencias. Debajo de eso están los comités. Entonces, cada consejo tiene una serie de comités. Hay algunos comités que no son parte de eso. Por ejemplo, el comité fitosanitario, de medidas sanitarias y fitosanitario, básicamente depende del comité agrícola, porque claro. El comité de acceso al mercado, el comité de obstáculos técnicos al comercio, hay comités también que no tienen que ver, como es el comité de balance de pago. Es un comité aparte, creado aparte. Pero todo esto sí está funcionando. Todo eso funciona. Lo único que no tenemos son los jueces de la Corte de Apelación. Sí, todo eso funciona porque todo se maneja a través de los comités. Cuando tú tienes un caso que llevar, como fue el caso del tabaco, se llevó a acceso al mercado y se llevó a obstáculos técnicos al comercio.
Entonces, de ahí se determinó, el grupo que llevó el caso, no había solución en la negociación y se llevó al Consejo de Bienes. Del Consejo de Bienes se lleva entonces al órgano de solución de diferencia. El órgano de solución de diferencia envía y le pide a las partes en conflictos que se pongan de acuerdo. Entonces le dan 1 mes, 2 meses, para que negocien entre ellos, porque la OMC no quiere que haya conflicto, sino lo que haya que hayan soluciones y soluciones rápido, porque uno de los beneficios de este sistema de reglas es la predictibilidad. O sea, el cumplimiento, lo que le da a las inversiones confianza, claro, en que lo que están haciendo va a tener seguridad jurídica. Por supuesto. No va a ser afectado por una medida que evite que sea exitoso el desarrollo de los productos que está asumiendo en su inversión para comerciarlo internacionalmente. Son reglas iguales para todos y esto da confiabilidad en el negocio, en el comercio exterior. Exacto. Transparencia, todo eso. Entonces, en el momento en que ese caso llega, pues lo que quiere la organización es que se resuelva rápido, para que no sea un impedimento al flujo comercial internacional. Después, si no se resuelve ahí, una de las partes, la más afectada, lo lleva al órgano de solución de diferencia. Presenta el caso una vez. Si la otra parte no acepta el daño que está haciendo y decide pues eliminar el obstáculo que fue por un aumento de arancel adicional que hubo, cualquier cosa, ¿no?, que haya afectado las reglas. Bueno, entonces, si no se ponen de acuerdo, vuelve otra vez ese país y lo lleva otra vez al órgano de solución de diferencia, al consejo del órgano. Y ya en la segunda ocasión, si no hay acuerdo, automáticamente ya se falla para crear un grupo especial o un panel. Entonces, ese grupo especial, ahí lo componen los países en conflicto y los terceros países que quieran participar para conocer el caso internamente porque les interesa. Entonces se crea un panel de expertos que ya están aprobados en la OMC. O sea que se le da la flexibilidad de que cualquier país pueda participar. Sí, tú tienes derecho a participar en todos los casos. Sí. Ahora, eso te exige tiempo y dedicación. dedicación. Y otra es adherirte como ya sea demandante o... Sí, o demandado. Sí. También puede. También se puede. Como primera parte. No, primera parte. Ya. Entonces... tenemos que hacer vamos a una pausa y volvemos. seguimos con este tema que es tan amplio que podríamos hacer el programa entero. Sí, volvemos. La Organización Mundial del Comercio vive horas bajas. La alteración del orden económico mundial por parte de Estados Unidos amenaza la propia existencia del organismo con sede en Ginebra, que tiene las manos atadas para intervenir en las guerras comerciales. Desde la pasada medianoche, el órgano de apelación está paralizado. La causa, la negativa de Washington a nombrar nuevos jueces. La consecuencia, 14 disputas en instancia de apelación en un limbo. Podemos liderar todo tipo de mecanismos provisionales y detener las diferencias, ha dicho el portavoz de la OMC, pero no podemos abandonar lo que debe ser nuestra prioridad, encontrar una solución permanente. El director dice que esto no es algo que podamos externalizar a académicos o abogados o grupos de expertos. Es una cuestión política que requiere un enfoque político en Ginebra y en las capitales. El bloqueo estadounidense ha dejado al órgano de apelación con un solo juez en lugar de los 7 que deben conformarlo.
El comisario europeo de Comercio ha calificado esta parálisis de golpe lamentable, insistiendo en el papel crucial de la OMC para garantizar un comercio abierto y justo. Este jueves la UE anunciará nuevas propuestas para poder, tras este bloqueo, seguir haciendo valer sus derechos en el comercio internacional. Bien, amigos, continuamos en este programa con Luis Manuel Piantini, economista, con una larga carrera en el sector público y también en el servicio exterior, particularmente como embajador ante la OMC y los organismos económicos de Naciones Unidas en Ginebra. ¿Cuántos? 5 años tuviste ya? No, 9. 9 años. Casi 10. Casi 10. Así que la experiencia de Luis Manuel es algo que muy pocas personas tienen aquí, no solamente de conocimiento teórico, sino también de conocimiento práctico. Luis Manuel, hay mucha gente que habla después de una serie de acontecimientos que se han venido dados en el mundo político, el Brexit, el triunfo de Trump, la guerra comercial, la paralización prácticamente de nuevos acuerdos de libre comercio, aquel del Pacífico, ¿cómo se llamaba? El Tratado del Pacífico. El Tratado del Pacífico, el Tratado Transatlántico que iba a haber entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, por lo menos se puede constatar que ha habido un frenazo en ese proceso, que comenzó, diríamos, con el NAFTA entre Estados Unidos y Canadá y después con México, en los 80, 90. De ahora en adelante vemos que hay una tendencia hacia atrincherarse en las posiciones nacionales y quizás el impulso mayor ha sido la política, el triunfo y la política que ha puesto en vigencia en ese sentido el presidente Donald Trump, que anuló el Transpacífico, el Transatlántico y que rehizo, según su concepción, el NAFTA con Canadá y México. Hay mucha gente que habla de desglobalización, es decir, que la globalización está dando marcha atrás y que inclusive instituciones como esta, tan importantes en ese proceso, como la OMC, que era un lugar donde en principio, en teoría, todos éramos iguales y podíamos intercambiar información y además adoptar reglas en común y como tú explicas en esos 4 áreas de actividad centrales, llegar a acuerdos fundamentales a través de las ministeriales, a través de la Asamblea General o acuerdo, ¿cómo se llama? Consejo General, etcétera. La República Dominicana entró a la OMC en el 94 y entregó su oferta de consolidación arancelaria, que en aquel momento, ahora no es el momento de considerar por qué se hizo así, se puso un arancel máximo de 40%. Y que después, a través de un proceso muy arduo que le tocó encabezar a don Carlos Morales, se logró una parte que fue la rectificación técnica de 8 productos básicos de la agricultura dominicana. Sin embargo, vemos cómo ahora mismo Estados Unidos, China, la Unión Europea se ponen entre ellos aranceles de dimensiones impensadas. Y nosotros estamos ante un problema serio ya que comienza el año que viene y que ya ha comenzado a afectar a sectores importantes de la agricultura dominicana. ¿Podríamos nosotros adoptar en este contexto medidas unilaterales? Bueno, tú podrías hacerlo, ya que no hay un órgano donde
El órgano te pueden llevar al órgano de solución de diferencias. Pero lo que pasa es no que concluye. hay no orden de concluye apelación. y se queda en el limbo el caso si tú lo llevas a apelación. y si entonces un país te pone una contramedida, Pero si cambia Trump y las cosas se Claro. echan para atrás, Va entonces a ya estar tú te vigente. quedaste ahí No en nos el convendría. medio y te van a aplicar, pues los Estados Unidos pueden cambiar su posición. Por supuesto. Esto es un asunto muy complejo, porque los americanos tienen la impresión o la realidad de que los chinos le comieron la torta, ¿no? Pero se la dieron ellos. sí, O sea, cuando China entra en el 2001, así es. eso fue a base de una serie de condiciones que los chinos cumplieron, ¿no verdad? Pero que los chinos se aceleraron mucho, su economía, su comercio, o sea, ya es un competidor muy fuerte, entonces ya ellos no quieren darle el trato especial y diferenciado que le dan a los países en desarrollo, porque consideran que China no es un país en desarrollo. Pero los chinos dicen, no, espérate, nosotros tenemos todavía aquí 500 millones de chinos pobres. O sea que nosotros somos en parte un país en desarrollo también. Ese es un punto difícil de manejar. Porque si los chinos no ceden y los americanos no ceden, ahí no va a haber solución para la OMC. Para ningún tipo ni para negociaciones. Porque en las negociaciones, tú sabes bien que uno de los elementos básicos de atraer a los países en desarrollo a una negociación es darle un trato especial y diferenciado, claro, diferente al de los países desarrollados, en términos de tiempo para la implementación del acuerdo o para dejar algunos, como son los PMA, fuera, sí, y que no se aplique porque son países PMA, país ya menos avanzados, como Haití. ¿no? Entonces, el otro elemento es el de las notificaciones y las transparencias. Los americanos y los europeos se fueron adelante y cogieron a los otros estúpidos. Como tú dices, que aquí en el país nosotros no estamos enterados de lo que pasa afuera. Nosotros estamos enterados de los chismes de aquí, de la chismografía de aquí, del patio, porque vivimos en un patio encerrado y después creemos que somos los sabios. Sí. No somos sabios nada, somos ignorantes. Así es. Entonces, y hablamos sobre temas que no sabemos, pero lo hablamos porque como aquí somos la mayoría ignorantes también. No estudian, no leen nada. Nada. Entonces, bueno, Ni siquiera la alta dirigencia del país. entonces nos agarraron como de pechito Sí. y metieron su subsidio como parte de los acuerdos. O sea que tú no puedes ir a declarar, como aquí que se quería en un momento determinado, de que llevar a los Estados Unidos por los subsidios. Agrícola. Por los subsidios agrícolas. O sea, oye, denunciarlo. qué disparate. Aquí, Bueno, de eso se trata la de ronda. ahora mismo, la ronda Doha. no hace mucho un grupito que anda por ahí quería llevar a los americanos y mandó a hacer unos estudios para ver cómo afectaban, porque los Estados Unidos que los subsidios. Óyeme. Bueno, el ignorante también es un tipo muy arrojado, sí, Audaz. desafiante, audaz, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, nosotros, ese es un problema, porque la ronda Doha no caminó por eso. Exacto. Porque ellos no quisieron. Específicamente, ¿por qué fue que no caminó? Porque no quisieron, o sea, solucionar el problema de los subsidios a nivel de la Específicamente agricultura. por los subsidios agrícolas. Y entonces los países en desarrollo dicen, bueno, pero ven acá, Claro. nosotros estamos necesitados más que ustedes en términos Claro. de capacitación técnica, en términos de recursos de capital, en términos de semillas, porque te venden la semilla adicionalmente y no te aceptan el producto si no es con su semilla. Algo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El otro elemento en conflicto es que los americanos dicen, no, pero los países en desarrollo no están notificando los subsidios que están dando. Los chinos a la agricultura y los hindúes a la agricultura. Entonces, ahí también, o sea, su culpa por parte de los países en desarrollo, pero no es culpa en sí, o sea, fue que hubo un mal tratamiento, pero bueno, tú caíste en eso, ¿no? Bueno, entonces sí, y entonces realmente ahora deben tienes, hacerlo. ¿no?, que cumplir con las notificaciones, pero no los estás haciendo porque estás ocultando información en términos de subsidio. Subsidio a la producción o subsidio a la exportación.
El otro elemento es lo del órgano de solución de diferencias, que los americanos dicen que hay un maltratamiento con ellos. Naturalmente, porque los americanos quieren aplicar la metodología que ellos quieren, por ejemplo, en antidumping. Se ha demostrado que la metodología que los americanos emplean para determinar un antidumping no está de acuerdo con las reglas de la organización. Entonces, eso le pica a ellos. Y además dicen ¿Cuál que es la diferencia el órgano de entre apelación, lo que dice Estados Unidos y lo que dice la OMC? bueno, esos son aspectos Muy técnicos, técnicos, tú sabes. sí, sí. Entonces, el otro es que dice que el panel, las decisiones del órgano de apelación exceden o han agregado reglas a la organización que no fueron aprobadas en ningún momento. O sea que se han constituido prácticamente en un consejo de ministros. Pero eso es cierto. En sus decisiones. Bueno, hay decisiones que ellos han planteado, porque es en términos de que tal vez no lo dice, pero es lo que yo interpreto que dice. Y ahí en la interpretación es que viene, si te perjudica o no te perjudica. ¿No es? Esos son tres elementos básicos que a los americanos les preocupa enormemente y que es muy difícil ahora mismo de solucionar. No solamente es el asunto chino. Pues entonces yo lo veo muy difícil la solución. Entonces, si no hay una reforma interna en la organización se seguirá como un organismo de monitoreo. De consulta técnica. Exacto. Porque ya muchos de los acuerdos que tú señalas se han ido fuera de la organización, porque han visto que la organización ha sido inútil. Inoperante. Para impulsar más la apertura del comercio. La idea original, cuando se creó la OMC, a pesar de que ya Estados Unidos tenía el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, era que fuera la OMC la que comandara todo ese proceso a nivel internacional y que no fueran acuerdos regionales o bilaterales o plurilaterales. Y los americanos siempre tuvieron una posición intermedia. Apoyaron la creación de la OMC con Clinton, pero también se habían firmado los acuerdos del NAFTA, pero había comenzado el ALCA, que fracasó. En el plurilateral de medio ambiente, sí. En la negociación del DRCAFTA, nos obligaron, sí. Y lo incluyeron dentro del acuerdo, sí, para que nosotros aprobáramos el plurilateral en la OMC, sí, y somos parte de ese plurilateral. Lo que no somos parte del plurilateral es en compras gubernamentales. No, ahí no. Ahí el país no. Porque naturalmente el país decía, pero ven acá. Me van a invadir. Pero todas las obras públicas, y entonces, sí, ¿cómo financio a mi político aquí? Sí. Y financio a mi ingeniero, y no se me van a ir para los Estados Unidos. Van a financiar a los demócratas, a los republicanos. Sí, así es. Entonces, pero de hecho, la ley de compra y contrataciones del país, por un lado, casi se adhiere, porque obliga a que las obras importantes sean de licitación internacional, sí, aunque no lo hacen, aunque no se hacen, se supone. Sí. Pero lo que te digo es que hay una tendencia que aparentaría que estamos ante un retroceso de esos avances generalizados de la globalización hasta, diríamos, los años 2000, inicio de los 2000, y que ahora comienza a... Naturalmente, Julio, porque se le ha volteado la bandeja a los países desarrollados. Mientras ellos tenían sus economías cerradas para los productos de nosotros, nosotros teníamos que tener nuestra economía abierta para los productos industriales de ellos. Exacto. En el momento en que se va y se negocia y se está en igualdad de condiciones una serie de acuerdos y de aranceles, y vienen los países en desarrollo y comienzan a crecer más rápido que los países desarrollados. Muchísimo, el triple. ¿Quién es que atenúa la crisis internacional o global del 2008-2009
son los países Claro, en desarrollo, sí. por el impulso de Son su los que le comercio. Claro. Fue China que nos impulsó a los latinoamericanos también demandando materia prima, bienes agrícolas Totalmente correcto. y mineros. Impulsó, sacó a los americanos, vamos a decir, Del hoyo. Del hoyo. Y a Europa también, porque esa crisis hubiera durado más. Mucho más. Eso lo que pasa es que estos países nunca tuvieron las crisis que nosotros habíamos tenido aquí en el sector bancario. No. Y sabíamos el impacto que eso podía tener en términos de cómo se iba a restituir o el tiempo para restituir de nuevo el flujo del crédito al comercio y a la industria. El FMI creía que era de la noche a la mañana. Oye, eso. Porque yo decía, no, va a crecer, que. Y no fue así. No fue así. Duró lo que dura para volver otra vez a recuperar los bancos, su capital, porque el banco no podía prestar si estaba en deficiencia de capital. Claro. Y esas economías se mueven con crédito. Tú- Y esa fue una de las fallas del FMI. Tú lo has capitalizado el Estado. Sí. Eso te iba a decir que con El un Tesoro y esfuerzo el- del No, gobierno fue el que terrible. capitalizó, igual que nosotros Sí. capitalizamos aquí a los bancos Sí. también Exacto. con los bonos Y del con Banco una Central. producción Así de mismo. inorgánicos terrible. Oh. Así mismo. Vamos a la pausa y regresamos en un minuto. La Organización Mundial de Comercio, que sirve de foro para la negociación de acuerdos y regula las normas que rigen el comercio entre los países, se acerca a una fecha clave que la puede dejar paralizada. ¿Y eso por qué? Pues porque el 10 de diciembre el órgano de apelación podría dejar de operar. Integrado en teoría por 7 jueces, funciona desde hace tiempo con el mínimo imprescindible de solo 3, ante el veto constante de Donald Trump a elegir nuevos integrantes. Y precisamente este día 10 se termina el mandato de 2 de los jueces, lo que dejaría a la OMC sin su principal instancia para resolver los conflictos comerciales y abriría la puerta a medidas unilaterales proteccionistas, es decir, a la ley de la jungla. De nada sirve tener normas y regulaciones si no se cuenta con un mecanismo para la resolución de disputas. La situación es grave y aunque la Unión Europea y buena parte de los 164 países que integran la Organización Mundial de Comercio buscan acuerdos para superar la crisis actual, de momento no han tenido éxito. Bien, amigos, continuamos con este tema que podría dar para 2 o 3 programas más con Luis Manuel. Y estábamos analizando en el segmento anterior El hecho de la globalización Bueno, y cómo ustedes la también desglobalización. la desglobalización. Fíjate, digo que se le volteó la torta porque los que fueron afectados con la apertura fueron los países desarrollados, para que tú veas paradójicamente. Sí. Porque Y ahora ya- China es la Dalí del y libre se le comercio. iban las Y industrias Estados Unidos a es China, proteccionista. resultados. se le iban las industrias a China Sí. y a otros países, a la India y qué sé qué, porque eran más competitivos Más barato. que que lo que eran Que en los tener- países. Entonces por eso fueron perdiendo fuentes de trabajo y la clase trabajadora fue perdiendo fuerza y perdiendo Y por eso fue de Donald Trump. el aumento del desempleo Y el y Brexit. ahí se comenzó, ¿no?, ¿verdad?, a sentir, ¿no?, la insatisfacción de ciertas clases que no eran las élites, porque las élites siempre fueron Sí, la globalistas, clase trabajadora. Clases medias bajas, vamos a contra decir. la globalización. Porque, lo grande de la OMC y de esa apertura comercial es que permitió que 500 millones de chinos se convirtieran en la clase media. O sea que los chinos fueron los más privilegiados. Y vamos los a decir, hindúes. Y los hindúes. Y nosotros Y también. el Nosotros sudeste de también. Asia, Vietnam. Bueno, nosotros Yo no creo que hemos- nosotros tanto. Sí, ha crecido mucho la economía Bueno, dominicana. hemos diversificado, ¿no?, ¿verdad? Aunque se habla mucho aquí, hay mucho papagayo, pero efectivamente cuando tú ves los números, tú no ves el progreso. Sí.
Pero la diversificación sí ha habido. Sería En la zona inoperante. franca ha habido una gran Si tú diversificación. comparas la economía dominicana y la sociedad dominicana del año 94, vamos Sí, a ponernos ahí, sí, sí. con la de hoy. Sí, definitivamente. No, sí, porque fue Cambio. una Es apertura, que porque el nosotros país tampoco vamos- estaba abierto al exterior. Acuérdate que Exacto. Balaguer no creía en nada de Ahí eso. fue como comenzó A la Balaguer, apertura. mientras menos se le mencionara afuera, el más cosas hacía aquí adentro. Y Entonces el no le interesaba crecimiento abrirle. poblacional también, señores. Sí, claro. Así es. Ahora mi pregunta es, ¿sería realmente inoperante la OMC sin este órgano de apelación? Porque acordémonos que esta es la última fase y aunque bien decía la española aquí en este Análisis. reportaje o análisis, es verdad que por más leyes que haya, si no hay un órgano que las aplique y dimite, pues no se Mira, camina mucho. se está- Pero sería inoperante. Mira, hay países, Europa y Canadá, han hecho propuestas que están evaluando y analizando en base al artículo 25, que es arbitraje, que era algo que se usaba en el GATT también. Pero si los americanos no entran Arbitraje caso a caso. que es una negociación rápida entre las partes, pero hay que crear reglas también. Y para eso tú tienes que tener consenso, y para tener consenso tienes que tener a los americanos. O sea que no es verdad que los americanos van a dejar un órgano para crear otro que también le va a crear problemas. Si no hay una modificación interna de las reglas, no solamente del órgano, sino de lo que ellos están diciendo que es lo que le está afectando. Por ejemplo, las empresas estatales chinas. Ellos dicen que los chinos no pueden hablar de libre comercio cuando ellos le están dando subsidios por debajo a las empresas Pero eso es estatales. cierto, ¿no es? eso es cierto. Entonces hay elementos dentro de la organización que si no se modifican, tú no haces nada con crear órganos paralelos, porque los americanos no lo van a aceptar. Sí, pero y si si los desde- americanos no lo aceptan, no hay Pero comercio. si desde antes de Trump los americanos han señalado los subsidios que los chinos le dan a sus productos y no está eso prohibido Lo supuestamente. que pasa es dentro que de la ellos no lo OMC. pueden demostrar, ¿tú entiendes? Ellos no pueden ir a China y demostrar que han subsidios. Entonces, son elementos. Y por ejemplo, los norteamericanos dicen que uno de los caballitos de batalla de Trump, que China manipula el tipo de cambio de la moneda china Sí. con las otras monedas Sí. internacionales para hacer competitivas sus exportaciones. Sí. Eso es una lógica que podría ser. Pero Pero, los chinos- todos los organismos que lo van y revisan la política monetaria dicen, no, pues China no Pero es que manipula. Pero el dentro de- movimiento pero que hubo de dentro de tasa de la cambio fue OMC. correcto, Pero mi porque si no pregunta- se te iban a ir las inversiones, Para o se los te que qué no yo sa- qué, la que no- ¿entiendes? para los que no entendemos de esto, ¿qué tiene que ver la OMC con fijar la tasa de cambio? No, dentro la de- OMC Nada. no, esto es con la opinión de cada país. Bueno, pero ellos no se pueden meter en eso. Pero ese es un punto, Pero es que ellos no ese se es un pueden punto meter en importante, eso, claro. Porque eso se llevó al órgano de la OMC. Hay un comité de balanza de pago. No se llevó el caso ese, pero cuando Brasil, ¿tú te acuerdas? Cuando Brasil acusó a los americanos de que por su política de tasa de cambio estaba afectando a las economías del sur, y también... Sí, porque Estados Unidos devalúa o sobrevalúa el dólar cuando El ellos le dólar. da Pero la eso gana. no es potestad de cada país. Sí, es que pero yo que creo el que no dólar es puede- una Por ejemplo, moneda el Fondo Monetario, internacional. ahí se determinó que aunque había un comité de balanza de pago, el órgano que tiene función sobre las tasas de cambio es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que diga el fondo, eso es lo que va. La O sea, sí tiene- Organización el Mundial De de hecho, Comercio fíjate no si eso es así, que puede el fondo, resolutar sobre eso. para proteger sus recursos, los de ellos, Claro. que antes lo prestaban en dólares, Sí. ya no lo prestan en dólares, lo prestan en una unidad de cuenta que se llama Derechos Especiales de Giro. Que el dólar es parte, pero es una canasta de 8 Sí, monedas. sí, yo sabía que existía Sí, el ellos no derecho, te prestan- pero no caí que era Entonces, para proteger en la esa ponderación, parte. es Claro. decir, el tipo de cambio de los DEC no es igual que el del dólar, Sí, porque por ahí está supuesto. el euro, Claro, ahí está el yen, ahí está el claro. franco suizo, ahí Claro. está ya la moneda china nueva, el renminbi, ¿cómo El es? renminbi. El yuan. ¿El yuan? Es decir, hay una canasta de moneda y a la larga, si uno se va al origen, cuando se creó Bretton Woods, lo que propuso Keynes, que era una unidad monetaria internacional, el Bancor,
que permitiera compensar los desequilibrios de la balanza de pago y la balanza comercial a través de un organismo que lo controla, que es como una Cámara Mundial de Compensación, es lo que hubiera o podría resolver el problema. Pero mientras haya un sistema monetario que está dominado por una moneda que ya no tiene referencia, porque primero fue al oro, pero desde el 71, 72 ya no hay oro, es lo que es fiduciario, es lo que emiten los americanos emitieron, ¿cuánto? Con la crisis del 2008. 4, 10, 6 trillones, qué sé yo cuánto fue. Y nadie le dijo nada. Pero ¿cómo afecta, por ejemplo, también la variación? Ellos llenan de dólares el mundo, sí, o lo secan. pero con los la chinos tasa de tienen interés. mucho de Está bien, pero los chinos lo que hacen es que compran, porque tienen excedente. Sí. Al tener excedente de ahorro. De ahorro compran bonos. Bueno, y quizá para terminar ya este programa, quizás sea bueno hablar un poco de cómo afectará al comercio mundial, vamos a decir, parece que Brexit duro que se avisora en el panorama después de que ganaron las elecciones los conservadores. Bueno, yo creo que el Brexit va a ser un problema para los ingleses, no para el Y resto para del los mundo. europeos. Sí, pero los La ingleses Unión tienen Europea. más que perder Pero que los ellos europeos. piensan que no, tal parece, porque Bueno, yo no pensé que iban a tener... porque es que todavía tienen el imperio en la cabeza. No, y pueden hasta romper ahora, la Gran Bretaña. lo que se puede... No, sí, yo pienso que eso puede venir. Escocia e Irlanda se pueden ir. Lo que puede alentar realmente a la economía el año que viene es que los americanos y los chinos hayan llegado a un acuerdo tácito, pero ahí uno no sabe si Trump se levantó con el pie sí, y pero que como él cambia de pie, y ya, ¿tú entiendes? como él cambia de pie, es posible que eso pase. Señores, se nos acabó el tiempo, hemos llegado al fin de este programa, seguiremos con este tema ya a principios de año para ver qué pasa con estos jueces que hay que nombrar en la Corte de Apelación de la OMC. En la gatera. Bueno, volveremos, señores. Hasta la próxima.